Oanes, Señor de las Olas. Un saludo muy cordial a todos los seguidores de la ONG Oanes, el Señor de las Olas. De esta manera arrancamos un nuevo ciclo de presentaciones de material audiovisual y de entrevistas desarrolladas en nuestra ONG. La ONG Oanes presenta Oanes TV. Es un medio de comunicación que va a plasmar una serie de actividades desarrolladas por todos los integrantes que pertenecemos a esta gran organización. Tenemos el día de hoy a la presencia de nuestro director, el señor Francisco Miranda Ábalos, quien es el presidente de esta ONG y quien va a responder sobre las principales acciones que se vienen desarrollando en esta institución. Muy buenos días, Francisco. Antes que nada, permíteme darte la bienvenida, ahora conformando nuevamente el equipo de Oanes con el cargo de director de comunicaciones y medios. Mi nombre es Oscar James Camero Ramírez, quien va a desempeñar esas labores durante todo este ciclo de actividades comunicacionales que vengan desarrollándose en nuestra institución, sobre todo para informarle a usted, amigo que está destinado, está vinculado a esta gran actividad dedicada al mar, a la pesca y a todas las actividades que están vinculadas con ellas. Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Oscar, y al mismo tiempo también darte la bienvenida a nuestra organización como director de comunicaciones y medios, y espero que en este nuevo ciclo pues tengamos una mejor producción de comunicaciones, una mayor posibilidad de comunicarnos con nuestros miembros y interrelacionarnos con ellos y fomentar siempre ese diálogo a través de nuestros medios con todos los demás, ¿no? Definitivamente, Francisco, mira, la novedad es que cada día hay más gente que se integra a Oanes, que es parte de este foro, y hay muchos que entran con curiosidades, con dudas sobre nuestra ONG. ¿Podrías contarnos un poco cómo se forma la ONG, cuál es el proceso que ha desarrollado y cuáles son las principales actividades que ha desempeñado en estos tantos años que vienen trabajando? Bueno, la ONG se forma hace 22 años, concretamente, ¿no? Lo que buscábamos era encontrar un espacio donde todos los actores del sector marino, costero, pesquero, acuícola, turístico, etcétera, tuvieran un espacio donde poderse sentar, conversar, dialogar, intercambiar ideas, y de ese producto de intercambio de ideas nosotros pudiéramos generar una recopilación de esa información que al mismo tiempo después la pudiéramos convertir en acciones de desarrollo. Entonces estudiábamos o escuchábamos permanentemente a la comunidad, sus expresiones, sus ideas, sus disconformidades, y luego lo archivábamos, lo procesábamos y, como te he dicho ya, nuestra intención era desarrollar acciones a favor del desarrollo costero, ribereño, marítimo en general, ¿no? Claro, dicen que nadie se tira a la piscina vacía. Y poco a poco la gente se ha ido sumando a Oanes. ¿Con cuántos empezaron y en la actualidad cuántas personas integran este foro? Bueno, cuando Oanes empezó en la Red Científica Peruana como una lista de correos. Ajá. Y en ese momento fueron aproximadamente 45 personas las que fundamos Oanes, ¿no? Algunos de ellos todavía permanecen hasta hoy y algunos otros han fallecido, pero hoy día la comunidad, entre todas nuestras bases de datos, sobrepasa los 20.000 seguidores, ¿no? Bien, bueno, como lo mencionábamos, Oanes ha venido desarrollando una serie de actividades este año, pero la última es de repente una de las más significativas, con algunos logros obtenidos y con algunas novedades, algunas noticias desarrolladas. Acabo de terminar un viaje por el sur, ¿no? Por la zona de Moquegua, por Hilo. ¿Cuáles son las principales actividades desarrolladas por allá? Y básicamente, ¿cuál es la razón de ese viaje? El por qué. ¿Por qué Oanes se pone, ¿no?, en objetivo viajar a esta zona? Bueno, Oanes es un mar de proyectos. Durante muchísimos años hemos acumulado una diversidad de proyectos. Muchos de ellos no se han podido ejecutar por razones presupuestales. Básicamente somos una ONG de poco presupuesto y realmente somos una organización sin fines de lucro, ¿no? Yeah. Entonces, el manejar el presupuesto es una cosa difícil. Pero el realizar proyectos, como dice, construir sueños o planificar estos sueños, claro, es algo que siempre hemos hecho. Entonces, cuando se nos brinda la oportunidad de que un patrocinador nos apoye o que un grupo de gente nos apoye económicamente, comenzamos a desarrollar los proyectos que hemos ido almacenando o guardando a través de nuestros años. Uno de los proyectos más interesantes que nosotros siempre hemos fomentado es la protección de los fondos costeros ribereños. Estos fondos costeros ribereños que están entre lo que se llama la zona de luz, entre los 0 y los 80 metros de profundidad, y entre la primera y la segunda milla de distancia o tercera milla de distancia de la costa, donde está básicamente los fondos rocosos cavernosos y los fondos rocosos planos que tienen praderas de algas, que es donde se brinda el refugio
a una gran biodiversidad de especies costeras que nosotros durante todos estos 22 años le hemos dicho a todo el mundo, esa es la fauna olvidada. Todo el Perú se ha olvidado de esa fauna, es la fauna que se explota todos los días, es la fauna del ceviche, es la fauna de los platos y de la gastronomía peruana, es la fauna que el pescador artesanal de orilla que usufructa esta zona específica, este medio ambiente específico marino, ha venido explotándolo desde hace muchísimos años. Hemos tenido en todos los museos del Perú existen huacos e iconografía que muestre y represente específicamente a esta biofauna, ¿no? Ya sea de moluscos, de crustáceos o de peces, ¿no? Entonces siempre nosotros nos ha preocupado que todo el mundo se preocupe por lo que es la exploración pelágica de los peces como el jurel, la caballa, la pota, la anchoveta, y se hayan olvidado de esta fauna que es tan costera y tan cercana. Entonces nadie se ha preocupado por estudiarla, nadie se ha preocupado por comprender la enorme biodiversidad que almacena y ha sido pescada sin ningún tipo de restricciones, ningún tipo de estudio, ningún tipo de controles por el mismo pescador artesanal y por abusos también, ¿no? Dime, pero según tu perspectiva y tu análisis, ¿cuál es el rol de las universidades que han desarrollado la investigación? Porque para ello están las instituciones educativas. Bueno, esa es otra labor que Oanes también viene realizando desde hace varios años, involucrar a las universidades dentro de la tarea de la investigación, porque han estado ausentes en la tarea de la investigación. La Ley General de Pesca es muy clara y dice que el IMARPE y las universidades deben trabajar en la labor de investigación, pero ese trabajo no se ha hecho. Las universidades han estado totalmente ajenas. Claro, hay factores importantes como la antigua ley universitaria, la actual te permite hacer tesis, el hacer tesis te obliga a tener laboratorios para las profesiones técnicas y obviamente hacer proyección de investigación. Entonces, hoy día creo que están dándose las condiciones para que la universidad participe de una manera activa en los procesos de investigación marino-costera. Dentro de estos procesos de investigación marino-costero, nosotros venimos proponiendo desde hace muchos años lo que llamamos el Plan Nacional de Investigación Marino-Costera, que consiste básicamente, plan anual, que consiste básicamente en que los decanos de las universidades que tienen carreras de ciencia del mar, de la pesca, acuicultura y medio ambiente, se junten con el IMARPE una vez al año, desarrollen un plan de investigación marino-costera para el año y se distribuyan este plan de trabajo entre todas las instituciones, siempre con la guía del IMARPE, porque es el que mayor experiencia en investigación tiene en el Perú, en investigación marina, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ir abordando punto por punto y utilizando a los estudiantes que van desarrollando sus tesis, ¿no? De una forma un poco más dirigida, organizada, a ir abarcando todas las necesidades de investigación que tiene este borde marino costero peruano, ¿no? Que son muchas. Bueno, referente a la investigación y a los logros que han podido tener las universidades, paralelamente a ello no es algo solamente conocido por los pesqueros y por la gente de industria, que en los años 70, ¿no? Con Manchero Rossi, la pesca fue una de las mejores en el Perú. Hoy en la actualidad, con todas esas investigaciones, hemos avanzado, hemos retrocedido, se debe a un factor político, económico, social, más que todo. Sí, se ha avanzado muchísimo, porque en el sector el IMARPE ha sido una entidad de investigación sumamente responsable. Fue genial o una genialidad crearlo, y fue algo a lo largo de sus 50 años de historia como investigación. Obviamente se ha concentrado en lo que el presupuesto le ha permitido, y ese presupuesto lo ha significado priorizar determinadas especies que están directamente relacionadas con la vida económica de la pesquería en el Perú, como el caso de la anchoveta, ¿no? La anchoveta, el jurel, la pota, etc. Nos hemos concentrado en el estudio de estas especies porque son las más abundantes, son las que generan la mayor cantidad de pesquerías y también generan la mayor cantidad de trabajo. Pero yo recuerdo que antes mi abuela, que iba a traer jamás una anchoveta a la casa, no era parte del plato común en el Perú, ¿no? Ahora, aparte de la industria de la anchoveta, porque mencionábamos en la preentrevista que había el tema de la harina, el aceite, para consumo común, ¿por qué ahora la gente la consume y antes no la consumía? Bueno, eso es parte de un paquete de mitos y leyendas que hemos tenido a través de la historia, ¿no? Porque antes de Banquero, la anchoveta se procesaba como anchoados en muchos lugares en la costa peruana y se comía, pero no como un producto masivo. Luego se generaron los intereses de la industria harinera ya por la década del 70, donde básicamente el uso principal de la harina de pescado era la alimentación de pollos, o sea, darle un componente importante al pienso de los pollos o de las aves,
y en ese momento era muy importante la harina de pescado porque era la materia prima más disponible que había, tenía un alto contenido de proteínas, de DHA, permitía un rápido consumo indirecto. Crecimiento, claro, permitía un rápido crecimiento de los pollos, claro. Y le podías poner hasta un 15%, incluso en algunos casos más, por eso el pollo incluso hasta tenía sabor a harina de pescado, claro, en aquella época. Pero luego nos dimos cuenta de que la harina de pescado no podía ser utilizada solamente en pollos, podía utilizarse en otros animales. Y también nos dimos cuenta que no era necesario ponerle un 15% al pienso del pollo para hacerlo crecer rápidamente, bastaba con pequeños porcentajes. Entonces hoy día se utiliza entre 1 y 1.5%, casi la décima parte de lo que utilizaba antes en pollos, y más bien la harina ha ido cambiando el mercado y yéndose hacia el mercado de los alimentos acuícolas, de la producción de peces salvajes, ¿no? Peces carnívoros, básicamente. Entonces esta producción de peces carnívoros requiere de un mayor uso de la harina de pescado que las aves, que los chanchos o que los bovinos, ¿no? Entonces esto ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, efectivamente, en el tema de la harina de pescado ha habido progresión, pero también en el tema del consumo humano de anchoveta ha habido progresión. En un primer momento se comía anchoveta de manera, digamos, discreta, luego surgieron las ideas de que la anchoveta solamente servía para hacer harina de pescado, y ahora nuevamente hemos vuelto a redescubrir que la anchoveta tiene un potencial alimenticio enorme para el consumo humano directo y podemos utilizarla para la conservería, para los congelados y una diversidad de productos que ya el Estado peruano ha explorado a través del Instituto Tecnológico Pesquero, que hoy día está desaparecido. Genial. Regresando nuevamente al viaje, ¿no? Al sur, mencionaba sobre la importancia de los fondos marinos. ¿Por qué son importantes estos fondos y cómo puede afectar a la comunidad costera? Bueno, de repente una variante, la presencia de pescadores con una falta hacia el respeto de las normas, ¿no? ¿Cuál es la importancia del respeto a esos fondos? Bueno, estos fondos tienen la mayor biodiversidad. La mayor biodiversidad es donde existe la mayor diversidad de especies en un medio ambiente, es precisamente en estos fondos. Y esos son los que no han sido estudiados. Tú ahí puedes tener especies que pueden ser domesticadas para procesos de acuicultura, puedes tener especies de las cuales puedes descubrir algunas medicinas o componentes medicinales sumamente importantes, y además tienes la posibilidad de hacer la sostenibilidad o obtener la sostenibilidad de estas especies que tienen un alto valor gastronómico para el peruano común. Entonces, por ejemplo, el tramboyo es una especie muy común. ¿Quién no se ha comido un chupín de tramboyo? ¿Quién no se ha comido? Sí. El tramboyo es una especie que habita dentro de este medio ambiente. El lenguado, la corvina, la chita, son especies que habitan en este medio ambiente y que no han sido nunca estudiadas, pero sin embargo, hoy día encuentras en un restaurante una chita de plato que es de menos de 250 gramos. Pero ¿alguien siquiera ha estudiado si ese es el tamaño mínimo de la chita para poderlo consumir? ¿Alguien siquiera ha estudiado el ciclo biológico de la chita? Recién se ha hecho. El MARPE recién ha completado el ciclo completo del estudio de la chita, y con este estudio estamos comenzando a dar el primer paso para la reproducción y para la crianza de la chita a nivel acuícola. ¿No? Bueno, entonces nos mencionan que la acuicultura viene siendo de repente pues una actividad que es muy cara, ¿no? Puede llegar inclusive a costar miles y miles de dólares. Sin embargo, quisiéramos saber por qué apostar por ella. Bueno, en primer lugar, viendo el ejemplo de los vecinos y de los primeros países mundiales que están relacionados con líderes mundiales en pesca y acuicultura, vemos que básicamente todos se han enfocado a la acuicultura. El segundo aspecto, que es quizás el más importante, es que hoy día la producción mundial de alimentos ya ha sido superado el 50% por la acuicultura. O sea, la pesca a nivel de producción de alimentos hidrobiológicos se ha estancado, no va a aportar más de lo que está aportando actualmente, y más bien la acuicultura está creciendo, y en algún momento fue 40% del total de la producción, ahora ya es casi más del 50% del total de la producción mundial de alimentos hidrobiológicos. Quiere decir que hoy día la acuicultura casi produce lo mismo que produce la pesca, y el horizonte futuro es que la acuicultura va a producir más de lo que produce la pesca en determinado momento, ¿no? Pero incluso puede llegar a tomar unos 10 años, ¿no? Es un tiempo largo. Este proceso se ha dado un proceso de 10 años. Llegar del 30 al 50% de la producción mundial acuícola es un proceso que ha tomado más o menos 10 años, que es bastante rápido. Entonces, el problema aquí es que
así como hablábamos antes de tener una política pesquera que no ha existido en el Perú, más que en la década del 70 durante el gobierno de Tantaleán y de Velasco Alvarado, hay que crear también una política de desarrollo acuícola en el Perú, porque el Perú tiene especies sui generis, con un enfoque sui generis, y estas especies tienen que tener un manejo especial. Y este manejo especial es único, nadie lo ha estudiado. Entonces somos nosotros los encargados de que las universidades nacionales, de que los profesionales que hemos formado aquí en el Perú durante tantos años, se encarguen de dar ese salto evolutivo de criar peces, y criar peces nativos. Nosotros somos impulsores del desarrollo de la crianza de peces nativos de nuestro mar, de nuestra Amazonía, porque son las especies que siempre han estado presentes durante milenios en nuestro medio ambiente, y lo único que tenemos que hacer es encontrar la forma de domesticarlas. Entonces, si estás hablando, pues como hablábamos hace un rato, de que los fondos rocosos es donde está la mayor biodiversidad de estas especies, es ahí donde tenemos que enfocar gran parte de nuestros estudios en las próximas décadas, ¿no? Y por último, la acuicultura no es solamente una técnica de crianza. También ha permitido que muchísimas especies alrededor del mundo se protejan del peligro de extinción. Es el caso específico del paiche, por ejemplo, en la Amazonía, el caso específico de la totoaba, que es una corvina en México que estaba en peligro de extinción y que hoy día está en un proceso de reproducción, y el caso de la chita, que durante años ha sido sometida a un enorme esfuerzo pesquero, como te digo, poniendo chitas pues, de 250 gramos en un plato, ¿no? Sin ningún tipo de criterio, y hoy día ya tenemos el ciclo completo de reproducción de la chita, con lo cual estamos asegurando su supervivencia como especie, ¿no? El siguiente paso es llevarlo a la crianza, que son pasos que ya se están dando, ¿no? Claro. Según la FAO, ¿ya?, con esta fuente, con esta base, dice que la acuicultura ha superado prácticamente en el 50% a la pesca en el Perú. En el buen criollo, dime, ¿la pesca qué, ya fue? No, por supuesto que no, están íntimamente relacionadas. En la acuicultura nosotros tenemos dos sistemas de crianza básicos. La crianza de animales carnívoros y la crianza de animales vegetarianos, para que el público en general pueda entender esto, ¿no? El carnívoro es el que requiere más harina de pescado y aceite de pescado, y el vegetariano no requiere de estos insumos en su proceso de alimentación. Entonces, si yo quiero desarrollar una acuicultura de peces carnívoros, que es donde está precisamente el mayor valor, las especies carnívoras son las más valiosas. ¿Cuáles son las especies carnívoras? El salmón, la trucha, el lenguado, el pez limón o fortuno, como le decimos aquí, y otras especies más, ¿no? El paiche, por ejemplo, es una especie carnívora. Todas esas especies carnívoras requieren de un alto contenido de proteínas que lo brinda, lo aporta la harina y el aceite de pescado. Pero la harina y el aceite de pescado lo tienes que hacer de un pelágico, como en este caso que es la anchoveta, que nosotros tenemos una biomasa muy grande de anchoveta, y con la harina de pescado que producimos al año, que es un monto aproximado de casi $2.000 millones por año, se produce a nivel mundial una acuicultura de casi $30.000 millones. En China, en Europa, en Rusia. Entonces, si logramos que esa harina y aceite de pescado, en vez de irse al extranjero, se dirija hacia la producción acuícola en el Perú de especies carnívoras, entonces obviamente estaríamos inyectando esta materia prima y su desarrollo consecuente en la acuicultura en un proceso de 0 a 50 años, ¿no? Que es algo que debemos hacer. Pero hay peces herbívoros también, como el caso de la tilapia, que la tilapia no necesita la harina de pescado y ni siquiera la asimila cuando se la incluye dentro del alimento. Entonces, la tilapia puede desarrollarse también como un cultivo, si bien es cierto es una especie foránea, porque proviene del lago Victoria de África, ha pegado muy bien aquí en el Perú y tiene procesos de crianza. En los viajes que hemos realizado por todo el Perú nos hemos dado cuenta de que la tilapia es una acuicultura en expansión. Entonces, tenemos la tilapia que no requiere de harina de pescado, y además en el mar peruano nosotros hemos adquirido una experiencia muy grande con los filtrantes. Los filtrantes son como por ejemplo la concha de abanico, no requiere tampoco de harina de pescado, claro, sino que simplemente está colgada o depositada en un fondo y filtrando constantemente el plancton. Entonces, claro, tienes en la suma de estas tres desarrollos acuícolas potenciales pueden convertir al Perú en la potencia mundial acuícola del mundo en las próximas décadas. Pero tú no puedes dejar de lado el cultivo de peces carnívoros, porque el cultivo de peces carnívoros es donde está realmente el dinero, el mercado, el mayor desarrollo y la mayor demanda. Y esos peces carnívoros siempre van a requerir harina y aceite de pescado. Entonces, es decir que la pesca ya es una frase triste en realidad, porque la pesca no ha sido, por el contrario,
hay que entrar ahora en un proceso de reingeniería dentro de la misma pesca para lograr la sostenibilidad de las especies. La primera especie que tenemos que obtener sostenibilidad total es obviamente la anchoveta. Pero dime, o sea que ese mensaje, esa idea que tienen muchos que la harina y el aceite de pescado no está dirigido netamente para la crianza de pollos y chanchos. No. O sea, el consumo humano también puede ser. Por supuesto que Y el puede olor, ser. el aroma. Hoy día en el Perú ya hay por lo menos 2 productores que yo conozco que son capaces de producir una harina de pescado para consumo humano directo. Y este es el futuro también, porque lo vas a incluir en los alimentos o como un ingrediente, ¿no? En Noruega, por ejemplo, ya que es el máximo exponente de harina de consumo humano directo, se producen bolsas de 250 gramos de harina de pescado de consumo humano directo que se agrega a las sopas, a los platos, a diferentes tipos de productos de la comida diaria para enriquecerla y darle todas estas cuotas de omega, DHA, El tema nutricional, ¿no? de tema nutricional. Y en algunos casos se utilizan también componentes marinos para los productos que son símiles de arroz. Uh-huh. Con un equipo extrusor, que es un tema básicamente técnico, se puede crear, y con ingredientes marinos se puede crear un símil de arroz que luego en un porcentaje pequeño reemplaza al arroz en una bolsa de 1 kilo y que se cocina igual que el arroz y que participe igual que el arroz. Entonces puedes estar enriqueciendo el arroz con estas proteínas, con este DHA. Entonces el consumo humano de harina y aceite de pescado es el futuro. Bueno, te lo decía porque en un inicio, ¿no? La harina de pescado y todo ello, ¿no? Fue inventado, ¿no? Para la crianza de chanchos y en granjas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento da ese salto? Bueno, el salto lo da por la demanda, porque es necesario tener un proceso de crianza donde tú tengas pues un pollo, un chancho que crezca rápido, ¿no? Porque tú al animal, si lo sigues engordando por mucho tiempo, el nivel de eficiencia del uso de tu alimento disminuye, ¿no? Entonces, si tú llegas a alimentarlo y hacerlo crecer rápido y botarlo rápido de tu granja, tienes un alto nivel de rentabilidad. Entonces, la harina de pescado y el aceite de pescado le dieron a los diferentes procesos de crianza agrícola o agropecuarios esta bondad de poder criar un pollo en un periodo rápido de tiempo, de poder criar un chancho también en un periodo rápido de tiempo. Entonces, pero ya nos estamos dando cuenta de que eso mismo es necesario en la acuicultura y posteriormente va a ser necesario también como un ingrediente alimenticio para el consumo humano. Entonces, este proceso se va a dar, o sea, es un proceso que viene continuado y que en los próximos años se va a venir dando. Entonces, es obvio que la pesca no fue. Aquí lo importante es concentrarse en cómo mejorar las tecnologías de pesca para que todos los recursos que se exploten, que sean sometidos a un esfuerzo pesquero, tengan una mejor utilización, una eficiencia en las capturas y una eficiencia en el manejo del recurso en sí, logrando su sostenibilidad para que siempre, todos los años, tengamos la misma cantidad de recursos que pescar. Sé que ya lo mencionaste, previamente especificaste que habían peces carnívoros, herbívoros, pero quisiera que detalles más el por qué tú haces esa diferencia entre ambos. Porque cuando hablamos de acuicultura se habla siempre de una manera genérica, pero la acuicultura tiene diferentes variables. Hoy día hay variables que incluso te permiten hacer acuicultura con crianza con sembrío de plantas, como la hidroponía, por ejemplo, ¿no? Donde puedes combinar cultivo de legumbres con tilapia, con camarón y con gansos, incluso como lo hacen, o con patos, como lo hacen incluso en China, ¿no? Entonces estas combinaciones son tecnologías que pronto, poco a poco, le van a dar una mayor eficiencia a los procesos de producción de alimentos. Entonces se puede hacer combinaciones de ellos. Es importante diferenciar los diferentes tipos de acuicultura que existen para comprender cuáles requieren harina de pescado y cuáles no requieren harina de pescado, ¿no? Yo siempre he visto que en otros países hay una comunión, ¿no?, entre la industria y el pescador artesanal. ¿Por qué en el Perú hay este conflicto, hay esta división, ¿no?, entre el pescador artesanal e industrial y obviamente cuáles son los fines que siguen cada uno de ellos? Bueno, el Perú es un experimento desde hace muchos años en temas de pesquería, porque además es un país sui generis, ¿no? Tiene la bondad de nuestro mar, la corriente de Humboldt nos da unas características sumamente peculiares. Entonces, al principio hemos organizado las primeras leyes de pesca que se hicieron para tratar de favorecer al pescador artesanal, pero estaban orientadas a favorecer a un pescador artesanal
que tenía costumbres ancestrales, que tenía prácticas ancestrales, que llevaba una pesquería, digamos, de alguna forma primitiva, ¿no? Y lo separamos de los grupos industriales porque los grupos industriales tenían un mayor capital, una mayor inversión de dinero, ¿no? Entonces quería de alguna forma protegerse a ese pescador, proteger sus costumbres, sus prácticas, sus conocimientos ancestrales. Entonces las leyes no fueron bien diseñadas, entonces se crearon una diversidad de espacios donde la protección del pescador artesanal se confundía con beneficios para algunas pequeñas empresas. Por ejemplo, hace algunos años atrás, una embarcación artesanal podía tener hasta 120 metros cúbicos de capacidad de bodega. Entonces, 120 metros cúbicos de capacidad de bodega generó lo que hoy día es la flota vikinga. Una flota que pescaba en grandes, o sea, de pronto se comenzaron a construir una gran cantidad de embarcaciones vikingas, porque las embarcaciones vikingas podían tener hasta 120 toneladas de capacidad de bodega, y estas 120 toneladas de capacidad de bodega eran sumamente rentables, tenía que ser de madera, entonces las construyeron de madera, pero a bordo de la embarcación tenías una super bodega, un super equipo electrónico y unas condiciones de navegabilidad y unas condiciones de captura y una eficiencia de captura que no eran precisamente de una flota industrial. Entonces el empresario se había acogido a los beneficios que recibía el pescador artesanal, que era el no pagar impuestos, no pagar derechos de pesca. Echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Claro. Entonces se separó a la flota vikinga y hoy día la Ley General de Pesca dice que tiene que ser básicamente el predominio del uso manual, embarcaciones de 15 metros de eslora, o sea, de longitud, y de 32.6 metros de capacidad de bodega. Pero nuevamente, echa la ley, echa la trampa, hay un grupo de empresas que comenzó a insertarse dentro del esquema artesanal para beneficiarse de estos beneficios, para la redundancia, que recibe la pesca artesanal. Entonces, cuando se hizo la separación con los vikingos, pues no había más de 500 embarcaciones de estas características. Hoy día son más de 6.000. En realidad son casi 12.000, si consideras a los bolchitos y consideras a las poteras y a las periqueras, en todo el litoral peruano. Entonces, 12.000 embarcaciones que tienen 32.6 metros cúbicos de capacidad de bodega y 15 metros de eslora, no era el principio por el cual se hizo estos beneficios para la pesca artesanal. Entonces se acogieron a estos beneficios y hoy día no pagan impuestos, no pagan derechos de pesca, pero sin embargo una embarcación de esa naturaleza puede costar 100.000 soles, 150.000 soles y hasta 500.000 soles. Entonces, ¿cómo podemos concebir a un pescador artesanal que lo queremos proteger, que tiene la capacidad para comprar una embarcación de ese valor? ¿No? Entonces, un poco no tiene mucho sentido el proteger a este pescador artesanal, sino a otro, que es el que inicialmente queríamos proteger, que era el pescador artesanal de orilla. Este pescador artesanal de orilla que recorre la costa peruana con su pinta, buceando, haciendo con su gancho de pulpo, buscando pulpo, o haciendo, jalando un chinchorro manual, con la cooperación, o el embarcado que no se va más allá de las 3 millas de la distancia de la costa para estar viendo siempre la costa, que tira su cortina, tira sus anzuelos, tira sus trampas o bucea con una compresora en la zona para extraer mariscos. Ese es el pescador que debemos proteger. Mira, ahora que estamos hablando de los actores que intervienen en todo este hábitat del tema de la pesca, ¿no? Hay gente que incluso ha salido a decir que OANES está defendiendo entidades, ¿no? Empresas industriales que están vinculadas con la Sociedad Nacional de Pesca. Pero sin embargo, OANES promueve, ¿no? la participación, la promoción, el desarrollo, el diálogo y el desarrollo. ¿Cómo entramos nosotros a tallar y a tomar partido de todo ello? Bueno, nosotros hemos firmado convenios con muchas instituciones. Hemos firmado convenios con las universidades. Ajá. Hemos firmado convenios con la Sociedad Nacional de Pesquería. Yeah. Tenemos acuerdos incluso de palabra con una diversidad de instituciones. Y no somos confrontacionales, porque si somos una organización de diálogo, no podemos enfrentarnos con la gente que queremos dialogar. Uh-huh. Tenemos que tratar de mantener una posición lo más centrada posible, lo más equilibrada posible, para que todo el mundo venga a nosotros a dialogar y a encontrar dentro de este diálogo consensos. Entonces, obviamente no nos vamos a pelear con la Sociedad Nacional de Pesquería, no nos vamos a pelear con los pescadores artesanales, claro, no nos vamos a pelear con las universidades, sino por el contrario, vamos a tratar siempre de estar de su lado. Entonces, eso aparentemente, en algunas circunstancias, en algunos temas en particular, existen coincidencias que algunas personas podrían percibir como que estamos aliándonos con un grupo o con un actor en particular. Pero eso no es cierto. O sea, si nosotros queremos dialogar, tenemos que tener una buena relación con todo el mundo.
no podemos tener una relación confrontacional con uno o con otro actor, ¿no? Justo hablando de ello y todo el tema del diálogo y las campañas que se están desarrollando en la parte del sur, cuéntanos un poco sobre la campaña, ¿no? que ha desarrollado tanto en los medios radiales, comunicacionales, con respecto a esta actividad, ¿no? de llegar al pescador, muy paralelamente a todas esas confrontaciones que han venido desarrollando organizadores, dirigentes, ¿no? de ese grupo pesquero. Bueno, comenzamos en el sur por una cuestión geográfica, básicamente. Entonces, para ir al sur, teníamos que analizar la situación de la pesquería en el sur, cómo se estaba dando, cuál era su historia, cuáles eran sus problemas, cuál era su realidad, enfocándose siempre a este tema de los fondos costeros rocosos y de la biodiversidad que se encuentra en esta primera zona, entre la primera y la tercera milla, entre los 0 y los 80 metros, ¿no? Pero históricamente, la zona sur del Perú tiene un stock que es de anchoveta, que es diferente al stock centro-norte. Este stock de anchoveta, que es un stock básicamente chileno, tiene la parte norte ubicada entre Arequipa y la frontera sur. Y se mueve, digamos, esta es la frontera, y el stock chileno se mueve de esta manera, se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Claro. Este stock es totalmente diferente del stock centro-norte que va desde Pisco hasta el norte de Trujillo, claro, ¿no? Este stock en particular es básicamente chileno, y nosotros entra dentro de nuestra frontera casi un 10% del total del stock. Entonces, el criterio que siempre hemos tenido, porque en la zona sur además existe una morfología costera diferente. Perdón, ¿pero ese ingreso es permisible? Bueno, es un ingreso natural, o sea, los pescados no respetan fronteras. Okay. Es una especie transzonal, a veces está en el sur, a veces está más al norte. Pero hay casos que barcos chilenos pueden pasar. No deben pasar, ni los peruanos ni los chilenos. Pero en el área, cuando el stock se encuentra dentro de nuestras fronteras, es lógico y razonable explotarlo, ¿no? Pero en el sur en particular se da una circunstancia específica que tiene que ver con la morfología de la costa. Y es que a una milla de distancia, los fondos marinos en el sur se van a los 800, 900 metros. Muy diferente al norte. Que es muy diferente en el norte, donde tú tienes distancias de casi 90 millas, donde encuentras solamente 200 metros de profundidad. En el caso de Chimbote. Otro tipo de biodiversidad. Es otro tipo de zócalo continental, como se dice. El zócalo continental llega hasta los 200 metros de profundidad. En el sur del Perú hay lugares donde en una milla el zócalo continental se acabó y bueno, vamos de frente a los 800, 900 metros de profundidad. Eso hace, por la formación de la costa, por la avenida de las corrientes, que la zona sur tenga una alta influencia oceánica. Y esa alta influencia oceánica varía a las especies y varía también las corrientes. Entonces existe una suerte de contracorriente costera que hace que la anchoveta, en su migración, dentro de su circulación del stock norte, regrese muy pegada a la costa hacia la frontera chilena, o sea, a unirse con el resto de su cardumen o moverse con el resto de su cardumen. Entonces, los chilenos la explotan a una milla de distancia de la costa, pero a nosotros, por una serie de mitos y de creencias, se nos hace explotar hasta la milla 5, de a partir de la milla 5 para afuera. Pero la anchoveta se mete entre la milla 5 y la milla 3, y en ese canal hace su regreso a la zona chilena. Entonces, lo que los industriales dicen, y lo que ha dicho el IMARPE, es que es posible explotar esa anchoveta que va de regreso a Chile, sin tener esta protección de las 5 millas en la zona sur, porque es una zona sui generis. Entonces, esto yo creo que es factible. El argumento que siempre nos han puesto en contra ha sido de que la pesca industrial interfiere con el pescado artesanal de orilla. Y nosotros nos hemos dado cuenta de que no es cierto. No interfiere con el pescado artesanal de orilla, porque una embarcación industrial, por su calado, por el tamaño de su arte de pesca, nunca se va a arriesgar a acercarse tanto al borde costero con el riesgo de perder una red que te puede valer entre 300.000 y $1,5 millones. Y sin embargo, los recursos del pescador artesanal de orilla, estos recursos de la biodiversidad de fondos costeros, han ido en descenso. Entonces, ¿qué ha sucedido? Nosotros decimos que hay malas prácticas pesqueras, uso de explosivos, uso de zambullo, chinchorro mecanizado, uso de pesca nocturna de lenguado, el respeto de las tallas mínimas, el traqueteo, que es una práctica que se practica acá en el sur de Perú, de malos pescadores, no obviamente de buenos pescadores, pero además también hay una gran influencia de lobos marinos en la zona sur, una gran influencia en los últimos años de los cambios oceanográficos que ha estado sometido el mar peruano,
y también una gran influencia del boichito artesanal. Creo que el panorama está pintado, ya está bien escrito, ¿no? Nos has hablado de las ventanas de penetración, el tema de los pescadores, y creo que queda muy claro. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo la ONG Oanes está planeando, ¿no?, aportar para la solución de este problema, ¿no?, o las posibles soluciones que pueda dar? Nosotros no podemos modificar las leyes, claro, vamos a hacer propuestas. Posible, sí. La ley considera pescador artesanal a todo este paquete, al de orilla y al que tiene una embarcación, ya sea bolichito o ya sea potera o periquera. Pero ahora, con respecto a la participación de Oanes en el sur, dadas esas propuestas y esas soluciones que son muy académicas, la situación en el campo es muy diferente, ¿no? Oanes estuvo en el sur y han habido una serie de dirigentes que se han opuesto a las labores, ¿no?, que ha estado desarrollando en las capacitaciones Oanes, e incluso han llegado a amenazar alcaldes, ¿no?, por darles tribuna, ¿no?, a la exposición de estas soluciones. Coméntanos un poco más en qué se basa, cuál es el interés detrás de todo esto y por qué hay esta serie de conflictos. Bueno, es obvio que ahí ya tenemos temas de geopolítica, claro, tenemos temas de política interna. Comenzando por el lado de la geopolítica, es obvio que Chile tiene intereses geopolíticos en el sur del Perú y siempre los ha ejecutado de diferentes formas, con operadores mediáticos, operadores políticos, claro, que siempre abogan a favor de lo que a Chile le conviene. Entonces, si a Chile le conviene que existan las 5 millas para que nadie pesque la anchoveta y la anchoveta no sea interceptada en su ruta hacia el sur del Perú, o sea, pasar la frontera con Chile, pues obviamente ellos van a financiar de 1000 formas campañas que estén dirigidas a ese fin, para que nosotros no pesquemos la anchoveta en la zona sur y toda la anchoveta llegue a sus fauces, literalmente, donde ellos la van a pescar en una milla. Entonces, y estos dirigentes son peruanos, básicamente, es la pantalla. Y estos dirigentes, estos operadores, que en muchos casos no son dirigentes, sino operadores, claro, reciben fondos de compañías chilenas para hacer este tipo de trabajo mediático y de alguna forma engañar o crear mitos a la población. Y el otro aspecto es la elección de los dirigentes de la pesca artesanal. Cuando se elige a un dirigente de pescador artesanal, normalmente lo elige por simpatía, lo elige por su locuacidad, digamos, por su facilidad de palabra, etc. Pero creo que este es un chip que tiene que cambiar dentro del pescador artesanal. El pescador artesanal debe buscar elegir a un dirigente que tenga una mentalidad un poco más empresarial, más cooperativa, porque el futuro está orientado a eso. Claro, está orientado, futuro, ¿no? Claro, está orientado a que un pescador y una cofradía o un gremio de pescadores maneje políticas de marca, maneje desarrollo de productos de alto valor para la pesca, sus capturas que manejan, que son pequeños volúmenes, o sea, menor cuantía, pero de alto valor. O sea, yo no voy a tener una pesquería de millones de toneladas de langostino, de lenguado, de corvina, pero voy a tener una pesquería de pocas toneladas de corvina, de lenguado, pero que son productos de alto valor, que requieren un enfoque diferente. Y este enfoque lo manejan muy bien las cofradías en lugares como en España, como en Japón, donde el enfoque de darle valor a estos productos de menor cuantía y de alto valor está bien hecho. Entonces, lo que buscamos en Oanes es que el pescador artesanal de orilla encuentre al dirigente artesanal que lo conduzca a esta nueva era de desarrollo donde tiene que revolucionarse la pesca y la acuicultura en el Perú. Mucha gente nos observa, porque a nivel mundial, cuando yo voy al extranjero, cuando viajo yo al extranjero, la primera pregunta que me hacen es: ¿cómo puede ser posible que los peruanos tengan esa magnífica pesquería que tienen y no la sepan explotar adecuadamente? ¿Cuánto quisiéramos nosotros tener la pesquería que ustedes tienen? Yo recuerdo una conferencia que di en Bélgica, en un lugar que es en un puerto que se llama Zeebrugge, y primero me hicieron una conferencia de la pesquería que ellos tenían, que es una pesquería básicamente de peces planos, lenguados en la zona frente al mar de Bélgica. Ellos capturan al año 12.000 toneladas de pescados, entre peces planos y todo lo demás. 12.000 toneladas se pesca en menos de un día en el Perú. De un día. ¿Y ellos lo hacen Y para ellos es toda una pesquería de un año. Al año. ¿No? Entonces nosotros acá tenemos una biomasa de anchoveta de 11 millones de toneladas y vamos a capturar 3 millones de toneladas en esta temporada. Y ellos capturan 10.000 toneladas. Y con esas 10.000 toneladas han creado todo un sistema de distribución
extraordinario en Bélgica que capturan al lenguado, lo clasifican con computadoras, lo trabajan en un centro computarizado para identificar las tallas, que ponerlo en bolsa, y en la noche está en los mercados de Bruselas en mesas de hielo para todos los turistas. Como tú dices, no es un tema de idiosincrasia, hay que cambiar el chip y pensar a futuro. Exactamente. Sobre todo con el tema de la tecnología. Justo esa era mi última pregunta y un poquito escapándonos de todo esta vorágine que se vivió en el sur. Quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo estamos en comparaciones a países sudamericanos con respecto a la pesca? Hablo de Ecuador, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de la zona de los países sudamericanos. Bueno, Ecuador, Brasil y Chile se han concentrado en la acuicultura con mucha fuerza, sobre todo Chile. ¿No? Chile se ha concentrado tanto en la acuicultura que hoy día la exportación total chilena, que llega a casi 6.000 millones de dólares, tiene un alto componente que son casi 4.000 millones de dólares, que son solamente exportación de trucha, salmón del Atlántico y salmón del Pacífico. Sí. El otro 40% son otras especies, también producto de la acuicultura del ostión, de la acuicultura del choro, de capturas de jurel para consumo humano. Y graciosamente Chile, que era el principal competidor en producción de harina de pescado con el Perú, ya no compite en la producción, en la exportación, en producción probablemente, pero en la exportación de harina de pescado ya no compite con el Perú, porque autoconsume prácticamente todos los insumos de harina y aceite de pescado para abastecer esta porción, que es el 40% de peces carnívoros, salmón del Atlántico, salmón del Pacífico y trucha. Y ahí es donde se va prácticamente toda la producción chilena y llega a tal punto que importan harina y aceite de pescado de otros países para seguir alimentando su industria acuícola. Nosotros tenemos una composición de producción pesquera totalmente diferente. Las 2/3 partes son harina y aceite de pescado que se exporta. Y solamente 1/3 parte, casi 1.000 millones de dólares, es acuicultura, pesca de pota, producción de langostino, producción de concha de abanico, pesca de jurel, pesca de caballa. Entonces, el salto que tenemos que dar es, como he dicho al principio, de esos 2.000 millones de dólares, crear el mercado, crear las condiciones económicas para que esta harina se redirija hacia un mercado de potencial expansión, que es el mercado de la acuicultura en el Perú. Porque mientras que otros no tienen harina de pescado y la tienen que importar del Perú, nosotros la tenemos aquí. Y esa es nuestra ventaja potencial. De la misma forma que Chile ha reutilizado toda su harina y aceite de pescado para tener esta gran expansión acuícola que ha tenido, nosotros debemos tener más o menos la misma política. Buscar redirigir nuestra producción de harina de pescado y crear las condiciones de un mercado acuícola que la consuma prácticamente toda. Claro. Y ahí es donde tenemos nuestro potencial. Podemos desarrollar, como te digo, especies carnívoras, podemos desarrollar especies no carnívoras como la tilapia y filtrantes como la concha de abanico, donde hemos tenido un gran éxito, ¿no? Porque el langostino es carnívoro, también requiere de harina de pescado. Entonces, estos productos nosotros están en nuestra potencialidad. Y en los próximos 15 años, si este Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura funciona como es debido y nos concentramos en que funcione, que es la parte más importante, hacer el esfuerzo para que funcione, entonces vamos a cambiar la pesquería y la acuicultura en el Perú en los próximos 25 años. Claro que sí. Bien, amigos de Oanes, el día de hoy estamos haciendo esta primera ronda de videos que son pilotos y unas presentaciones desarrollados siempre para informar y sobre todo capacitar a las personas que estén involucradas con el tema pesquero. Un agradecimiento, Francisco, el día de hoy por contarnos y graficarnos cuál ha sido el panorama de esta serie de participaciones que ha tenido Oanes en la zona sur del país. Creo que quedó más que claro el resumen de todas esas actividades. Creo que el agradecimiento total, un último mensaje para los seguidores de Oanes. No, más bien el agradecimiento a ti por tomar este reto de la Dirección de Comunicaciones y Medios que nos va a dar, yo creo, en los próximos años muchas satisfacciones y sobre todo este espacio que estamos creando que, bueno, comienza conmigo en particular, pero que esperamos pues que muchas personas se sienten aquí en la silla a conversar contigo y a expresar su opinión, aunque no esté de acuerdo con nosotros. Sí, para despedir el programa, lo último que seguro muchas personas quieren, porque hablar de pescas nos tomaríamos todo el año. ¿Qué se viene para Oanes? Bueno, Oanes busca integrar a todo el sector. O sea, para nosotros es tan importante la pesca, la acuicultura como el turismo, como el desarrollo costero, como el desarrollo portuario. Porque en realidad nuestra visión, lo que hemos aprendido en 22 años de trabajo, es que no podemos ver el sector por partes. Lo tenemos que ver como un todo. Y todo está integrado.
Entonces depende mucho el desarrollo turístico de la capacidad que tengamos de producir buenos alimentos. O sea, no vamos a desarrollar turísticamente la zona norte, por ejemplo, del Perú, Máncora, Lobitos, solamente importando tilapia, pues, para darle de comer a los turistas ceviche de tilapia. O sea, tenemos que ser capaces de producir nuestras propias especies que nos dan esa rica gastronomía que tenemos, para que el turista, pues, no solamente venga a apreciar nuestras playas, sino también venga a comer nuestros productos, ¿no? Entonces, el no explotar adecuadamente nuestros recursos y no multiplicarlos adecuadamente nos quita competitividad en rubros como en el turismo, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es encontrar puntos de coincidencia con actividades que podrían parecer disímiles, como por ejemplo la industria de hidrocarburos o la industria minera. Son industrias que tienen que asumir el potencial riesgo que pueden producir, y este potencial riesgo te tiene que calcular. O sea, tiene un costo, y no es un costo pequeño, es un costo muy alto. Entonces, en muchos países, la industria petrolera, como en el caso de Noruega, por ejemplo, es la principal inversora en pesca, acuicultura y otras actividades renovables. O sea, se compra la inversión de la producción de productos renovables o de recursos renovables, porque se da cuenta que su recurso principal de extracción es un recurso que se va a acabar tarde o temprano. Entonces yo invierto en acuicultura, invierto en agricultura, invierto en otras actividades que son renovables, como el caso de los árabes con el turismo, el caso de Noruega con la pesca, la acuicultura y otras actividades, porque sé que tarde o temprano se me va a acabar el recurso no renovable que es el petróleo. Entonces hay que encontrar puntos de coincidencia, no enfrentarnos, digamos, categóricamente o de manera radical con quien en realidad puede ser el agente de cambio del futuro, ¿no? Muy bien, amigos de la ONG OANES, nuestros seguidores, a todos los voluntarios, a todos los que están vinculados a este trabajo en equipo. Es así como llegamos a la entrevista del día de hoy. Básicamente arrancamos con este primer material. Estoy muy seguro que vendrán más invitados y tenemos más información para cada uno de ustedes aquí en OANES TV, el Señor de las Olas. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. OANES, Señor de las Olas.